Paz y bien, queridos hermanos, saludo y bendición especial. Hoy es martes 31 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. Uno de los afanes principales de Jesús era dar a entender en qué consiste el reino de Dios. Y por eso son variadas las comparaciones que él coloca al respecto. El reino de Dios no es otra cosa que la vida en Dios, la vida en Cristo. El reino de Dios no es otra cosa que vivir teniendo a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por ende, obedeciendo su propuesta, que es el Evangelio. Y hoy nos pone el ejemplo de la levadura, el ejemplo de la semilla, para darnos a entender que el reino de Dios va entrando poco a poco en nuestras vidas. Basta que nosotros abramos el corazón para que su palabra, que es la vía mediante la cual el reino comienza a entrar en nuestras vidas, su palabra tenga cabida en nuestro corazón. Miren, nuestro corazón tiene cabida la palabra de muchas personas. Muchas veces somos tan influenciables que un consejo de un supuesto amigo, que una orientación de una persona de la calle, nos hace cambiar de rumbo, nos hace cambiar de ruta. ¿Con cuánta facilidad son influenciados nuestros jóvenes? ¿Por qué un joven termina poniéndose un piercing, termina haciéndose un tatuaje, termina haciendo con su cuerpo cosas que no debe de hacer? Porque fue influenciado por los medios de comunicación, porque fue influenciado por sus amigos, porque fue influenciado por la música, porque fue influenciado por otros jóvenes. Y entonces el reino de las tinieblas comienza también a hacer lo suyo en las personas. Entra a través de la palabra, entra a través del consejo, entra a través de la orientación de otros. Y termina la persona creyendo lo que los demás le dicen, y termina creyendo la persona lo que los medios, lo que las novelas, lo que la música, lo que hoy en día son los referentes que ellos siguen, termina siendo eso, viviendo de esa manera. Usted ve a un joven de 10, 11 añitos y todavía es muy de la casa, muy obediente, muy respetuoso con la mamá, y va creciendo y poco a poco va viendo rebeldía en su corazón, va comenzando a manifestar que no le gustan las normas, que no le gustan esto, que no le gusta lo otro, porque ya comenzó poco a poco a ser influenciado por el reino de las tinieblas, que viene de fuera, que entra por la palabra de otros, que entra por la orientación de otros, que entra por el televisor, que entra por el computador, que entra por el celular, que entra de múltiples maneras. Poco a poco, tu hijo no cambia de la noche a la mañana y se vuelve un rebelde consumado. No, poco a poco. De la misma manera, el reino de Dios entra poco a poco. Pero nosotros tenemos que ser trabajadores de ese reino. Nosotros tenemos que ser obreros de ese reino. Y repetirle a quienes están con nosotros las palabras del Evangelio, la propuesta del Evangelio,
hablarles de Jesús, hablarles de Dios, hablarles de todo lo bueno, porque es de la única manera que el reino de Dios comienza a penetrar en el corazón de las personas. Hay una herramienta mucho más fuerte para poder llevar el reino de Dios a las personas, y esa herramienta se llama el testimonio. Cuando la gente comienza a ver nuestra vida, comienza a entender que eso que predicamos es cierto. Cuando la gente comienza a ver nuestra obra, la forma de ser y de hacer las cosas, comienza a darse cuenta que verdaderamente Dios obra en nosotros. Por eso dice el Señor, es como una levadura. Recuerden que la levadura es un polvillo que se le echa a la masa para que el pan se infle, para que el pan coja forma. Así es la palabra de Dios. Tú la llevas a tu casa, tú la llevas a tu trabajo, tú la llevas a tu contexto, y la gente comienza poco a poco a entrar en ese contexto del reino de Dios. Hay dos cosas por hacer cuando quiero llevar el reino de Dios a las demás personas. Primero, dar testimonio. Y segundo, hablar. Porque dice la palabra, el que cree en su corazón y confiesa con su boca, ese será salvo. Cree en su corazón que Jesús es el Señor y confiesa con su boca, es decir, habla del Señor. No le da pena hablar de Jesús, no le da pena hablar de Dios, no le da pena hablar del Evangelio, no se avergüenza del Evangelio que es poder de Dios. Entonces el reino de Dios irá entrando poco a poco en las personas que te rodean, porque las palabras convencen, pero el ejemplo es el que arrastra. ¿Qué tan consciente estás de que tú eres un mensajero del reino de Dios, un misionero del reino de Dios? ¿Qué tan juicioso, qué tan juiciosa estás haciendo la labor de llevar del reino de Dios a las demás personas? Desde el Evangelio fuiste consagrado y consagrada para ser sacerdote, para ser profeta, para ser rey, para ser misionero del reino de Dios, para llevar el reino de Dios a las personas que lo necesiten. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.